Enclavada en una de las reservas ecológicas más grandes del país, Calakmul, en Campeche, reúne la majestuosidad de una ciudad maya y la riqueza de su entorno natural. En Tlaxcala, Xochitecatl se abre al público como un espacio ecoarqueológico, donde el visitante puede reconocer la relación íntima entre el hombre y su medio ambiente. El Museo de las Culturas del Norte, en Paquimé, Chihuahua, integra colecciones de una inmensa región que incluye las porciones norteñas de México y el sur de Estados Unidos. Las investigaciones en Cojunlich, Quinichná y Tsibanché, sitios hasta ahora desconocidos para la mayoría, nos revelan la existencia de asentamientos insospechados en el espacio geográfico de Quintana Roo. En Cantona, Puebla, surge una ciudad arqueológica en la que una red de calzadas hacen de ella uno de los sitios más urbanizados del México antiguo. En Chichén Itzá, la investigación arqueológica permite admirar hoy las bellas pilastras policromadas de una subestructura en el interior del Templo de las Mesas. Las excavaciones en Xochicalco, Morelos, muestran evidencias de una revuelta interna antes de que la ciudad fuera abandonada. El Museo de Toniná, Chiapas, da cuenta de su historia, expresada en el extraordinario conjunto de piezas encontradas en el sitio. El estudio del arte rupestre en las cuevas de San Francisco, en Baja California, nos abrirá los secretos de los pueblos que habitaron la región. Dentro de un programa de investigación, excavación y restauración, fue creado en Teotihuacán un centro destinado al estudio de la zona. El descubrimiento de una estela en Monte Albán, Oaxaca, que conserva inscripciones zapotecas, aporta nueva información acerca de la genealogía de sus gobernantes. El Museo del Pueblo Maya, en Civilchaltún, Yucatán, reúne aspectos de la cultura regional desde la época prehispánica hasta nuestros días. La investigación en la Reserva Ecológica de Filobobos, Veracruz, permitirá ampliar el horizonte acerca de las culturas que formaron su área de influencia en la costa del Golfo. En Palenque, durante el otoño de 1992, se iniciaron los trabajos dentro de un vasto programa de investigación y preservación del patrimonio arqueológico de nuestro país. Los mayas de Palenque construyeron la ciudad en el lugar donde confluyen la enorme planicie costera del Golfo de México y las estribaciones de la Sierra de Chiapas. Se reunieron allí el artificio de sus gobernantes con el genio de sus arquitectos y científicos para construir una ciudad en donde cada uno de sus detalles resume lo que fuera una concepción del mundo, una forma de vida en la que se sintetiza el encuentro de lo terrenal con lo divino. En medio de un paisaje de selva alta y gran abundancia de agua en superficie, se funda Palenque alrededor del año 100 a.C. Lo que fue una pequeña aldea dedicada a la agricultura, evolucionó hasta convertirse hacia los años 600-900 de nuestra era en el centro rector de una vasta región de lo que hoy son Chiapas y Tabasco. Fue esta la época en que se construyeron los edificios más importantes y cuando la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Su arquitectura, bajorrelieves en piedra y el uso de estuco hacen de Palenque un sitio diferente a los de su época. Gracias a su posición geográfica, realizó un importante intercambio cultural y comercial, razón por la cual alcanzó en su momento de apogeo un lugar relevante entre las ciudades del Clásico. La riqueza de sus testimonios ha permitido conocer una parte esencial de la historia de Palenque.
Entre los gobernantes identificados destacan por la magnitud de las obras que se les atribuyen Escudo Solar, constructor del Templo de las Inscripciones, y Jaguar Serpiente, quien hacia el año 692 después de Cristo erigió el conjunto de la Plaza del Sol y el templo del mismo nombre. A la llegada de los españoles, las ciudades mayas del Clásico estaban cubiertas en gran parte por la selva, pues habían sido abandonadas 600 años atrás. Algunas de ellas fueron descritas e incluso saqueadas desde el siglo XVI. Sin embargo, el verdadero interés por la cultura maya lo despierta el norteamericano John Lloyd Stephens con su libro Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, publicado en 1841. Numerosos exploradores visitaron Palenque en el siglo pasado. No obstante, puede afirmarse que el conocimiento de este sitio se debe en gran parte a los trabajos realizados por el arqueólogo Alberto Ruz, quien en 1954 encontró y estudió un conjunto de materiales arqueológicos donde destaca la cripta funeraria del Templo de las Inscripciones. En el sitio arqueológico de Palenque, los esfuerzos del proyecto se enfocaron hacia dos objetivos fundamentales: la conservación y mantenimiento de la zona ya explorada y la excavación e investigación de edificios del área central y conjuntos de la periferia, con el fin de obtener una visión más completa de su funcionamiento interno. Por otro lado, hay un interés también de saber qué sucede con Palenque, quiénes son sus habitantes. A pesar de ser uno de los sitios, podemos decir, bastante estudiado en el sentido epigráfico, pero sentimos también que hay muy poco estudiado en el sentido de una serie de segmentos sociales. Podemos hablar de, no sé, artesanos, podemos hablar de sociedades campesinas que están viviendo alrededor. Para comprender la complejidad de la vida cotidiana en diferentes estratos sociales, fue necesario efectuar trabajos de prospección, limpieza, excavación y consolidación de las unidades habitacionales. Quienes participan en este proyecto lo hacen como parte de un proceso de trabajo-enseñanza que los convierte en sujetos activos de la exploración arqueológica. Según las indicaciones de la arqueóloga, se hace un pozo y después del pozo ver cómo está formado el relleno. Y el relleno, pues al hacer el pozo, pues nosotros a veces nos topamos con ciertas construcciones que pues uno no lo sabe desde antes, pero haciendo el pozo nos encontramos estos muros que pues, es importante, ¿no? para saber qué hay debajo del relleno, si es puro relleno o si hay alguna construcción o alguna subestructura, ¿no? Es aquí donde el quehacer del arqueólogo encuentra los caminos para la interpretación de los datos que hacen posible la reconstrucción del pasado. La aparición imprevista de una estructura, un objeto, una escalera, un friso, un mural o el hallazgo de un entierro es de enorme importancia, pues la información que se desprende de sus propias características permite su interrelación con otros datos del sitio e incluso con otras regiones. Al excavar un entierro estás invirtiendo mucho tiempo, pero finalmente, bueno, te va a dar información muy valiosa, ¿no? Y a partir de los restos óseos que son enviados al antropólogo físico para hacer estudios, nosotros rescatamos información de estos individuos como dieta, probable estatura. ¿Qué sorpresas nos reserva la excavación de una de las áreas más importantes de Palenque? Durante mucho tiempo, los grandes cilindros de barro utilizados como porta-incensarios asombraron por su extraordinaria manufactura y complicado contenido simbólico. Incluso se llegó a pensar que elementos de este tipo podrían ser escasos.
Sin embargo, las exploraciones recientes en el Templo de la Cruz confirmaron la existencia de un número importante de ellos. Ahí está, ¿verdad? Ya ellos. Bueno, yo soy de aquí de Palenque. Bueno, yo estuve trabajando en el rescate de dos portaincensarios o cilindros, como se les llama, aquí en el Templo de la Cruz Foliada, que fue un total de más o menos como de 20 cilindros que rescataron. Unos sí, la verdad, muy completos, que ahorita están en exposición ahí en el museo. Los portaincensarios son objetos donde los palencanos expresaron su creatividad al reunir los tres niveles cósmicos con la complejidad de su medio ambiente y la admiración a los dioses. En los cilindros está representada la cosmología maya y su concepción del universo, basada en la armonía triádica constituida por tres planos superpuestos: el inframundo, la tierra y el cielo. Pero ¿cuál es entonces el trabajo que nos permite conocer muchas de las historias que escuchamos al llegar a un sitio tan importante como Palenque? Se trata a todas luces de un largo proceso de investigación. Es aquí donde el arqueólogo, a partir de los datos que le aporta la arquitectura, los hallazgos importantes como cilindros, tableros y entierros, recrea la información sobre el sitio y las sociedades que ahí florecieron. Las inscripciones, una forma de escritura jeroglífica característica de la cultura maya, son, sin lugar a dudas, la mayor fuente de información para conocer su historia. El Templo de las Inscripciones en Palenque es un ejemplo extraordinario de esta manifestación. Encontrar testimonios de la escritura maya es un acontecimiento de gran trascendencia. Cuando esto ocurre, los arqueólogos obtienen avances significativos. En septiembre del año pasado comenzamos a excavar este edificio, a sabiendas de que era un edificio al cual no se le había prestado atención anteriormente por estar derrumbado. Sin embargo, algunos de los atributos arquitectónicos que tenía no sugerían la presencia de un tablero o algunos objetos importantes para complementar la historia del sitio y el carácter de la plaza, cómo están funcionando estos edificios, etc. Con la suerte de que al segundo día de la excavación detectamos el tablero que ocupaba este muro. Presenta una escena conmemorativa. Es el gobernante serpiente jaguar, Chambalum, que está conmemorando un acontecimiento que sucedió 3 siglos antes de que él estuviera en el poder. Es una referencia a su lugar dentro de los linajes de Palenque. Y es interesante porque es quizá la primera representación que tenemos de un guerrero, o sea, un gobernante con un cautivo. O sea, no se había dado esta situación en Palenque. Estas representaciones las tenemos principalmente en Yaxchilán, Bonampak, en estelas y dinteles. Al continuar la excavación se encontraron también elementos muy importantes como este friso, que pues tiene ahí un dios que en mi opinión está relacionado con el inframundo, con el mundo después de la muerte, y esta planta que parece que es un alucinógeno, es una planta que se llama contrahierba, Dorstenia contrahierba se llama, y es una planta que aparece muchísimo en la iconografía palencana. Hemos ido viendo muchas cosas maravillosas que se han ido descubriendo aquí en los templos, principalmente en este templo donde lo encontramos ahorita, que es el 17. Pues sinceramente, y aquí pues ya llevamos casi como
4 meses de estar trabajando en este solo templo, y ahorita pues como quien dice ya pues le estamos dando final ya al trabajo y ya lo vamos a extrañar mucho irnos a otro templo porque ya estamos acostumbrados a este templo porque es una cosa muy fresca, muy bonito, muy bello. El sistema de escritura maya resistió durante muchos años los intentos por descifrarlo. Numerosos especialistas dedicaron sus vidas a desentrañar la esencia de ese código que al mismo tiempo subyuga por su gran expresión plástica. Sus contribuciones en este campo han conformado un marco para profundizar en la interpretación que parece, por fin, acercarse al mensaje que nos legaron. Para los pueblos del México antiguo, y en particular para los mayas, la muerte alcanzó un significado de magnitudes extraordinarias. Como acontecimiento fue para ellos únicamente el final de un ciclo, desde el cual se inicia el viaje al inframundo, y para su cosmovisión, la explicación de lo que entendían como la existencia eterna. Aquí la mayoría de la gente se informaron rápido de impresiones de la gente, pues, de que nunca se había encontrado eso. Fue un momento muy importante, ¿no?, para esto, porque era entrar a un área completamente desconocida, un edificio que se encontraba enterrado por más de 1300 años, ¿no? Era el momento culminante de nuestra integración como arqueólogos dentro del proyecto. Pero lo vi allá, al fondo, la cabeza. Entonces le dije a Arnoldo, me acuerdo tanto que le dije, Arnoldo, ya se ve. Emoción similar ya había sido vivida en Palenque 40 años atrás, cuando el arqueólogo Alberto Ruz, después de un intenso trabajo de excavación, sorprendió al mundo con el hallazgo de la tumba del rey Pacal en el Templo de las Inscripciones. Todo lo que vemos aquí a mis espaldas estaba relleno, o sea, le cuesta 4 temporadas de trabajo sacar todo este escombro que tenía como intención en un momento dado proteger al personaje enterrado en el interior de la misma. Son muchos los secretos que guarda Palenque. Prueba de ello es que el edificio contiguo al Templo de las Inscripciones, que hasta ese momento no había llamado la atención de los arqueólogos, les tenía reservada una importante sorpresa. Fue muy sorprendente ver primero por una rendija, a través de un espejo y los rayos del sol, o sea, ver ese pasillo largo que no sabíamos a dónde nos conducían, ¿no? Ya hasta el día siguiente que entramos, que fue muy bonito, ¿no? Entrar, recorrer esta área y oler todavía a húmedo, ¿no? A esa sensación de guardado. Y bueno, y ver sobre todo lo bien conservado, ¿no? O sea, no dar crédito a una construcción que estaba completamente bien conservada debajo de otro edificio que ya se encontraba destruido y que había sido excavado anteriormente, ¿no? Bueno, algo curioso que nos sucedió fue que cuando colocamos los gatos y empezamos a subir, llevábamos
2 centímetros, no llevábamos más de separada la lápida del sarcófago. Y uno de los gatos se movió, entonces la lápida como que se nos deslizó, ¿sí? Entonces fue eso de pare, o sea, ¿sí? Y Arnoldo dijo, esto no me gusta, Gilberto, ¿qué hacemos? Entonces en ese momento sentí o sea, de por esos 2 centímetros mirar hacia adentro y sentir un miedo. Yo sentí miedo, pero un miedo, o sea, no de lo que había adentro ni nada de eso, sino un miedo en el sentido de la responsabilidad, ¿sí me entiende? Yo un miedo, o sea, de lo que estábamos haciendo, o sea, no por el trabajo, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Y entonces es cuando, o sea, lo que yo hice fue en ese momento, o sea, fracción de segundos, como pedir permiso. Suave, suave. Ya vamos a acabar. Suave. ¿Qué representa? Pues creo que todo el esfuerzo que se ha hecho durante tanto tiempo aquí, el esfuerzo yo diría que de 200 gentes, y obviamente estamos muy emocionados, ¿no? Podríamos imaginar que este es el final de la historia, que aquí termina el trabajo del arqueólogo, pero no es así. En realidad apenas comienza por las interrogantes que se abren para la ciencia. Es preciso reconstruir lo que el tiempo ha transformado, armar el rompecabezas, recuperar con el auxilio de otras disciplinas los datos imprescindibles e iniciar un arduo proceso de restauración. Nosotros tenemos que identificar, es más, con la persona el que hizo eso, para poder entender el material y entender la pieza. Y es la sensibilidad, digamos, que debe tener el restaurador. De esta manera, el trabajo arqueológico alcanza su función social, abrir para los demás, para el público, la posibilidad del reencuentro con la historia, con la esencia de lo que ha sido nuestro pasado. Visto así, conocer Palenque representa para quien lo visita un ejercicio que va más allá de un simple recorrido. Es, por qué no decirlo, una aventura para la imaginación en la que resulta indispensable acercarse paso a paso a la bitácora del arqueólogo. Hoy es posible visitar Palenque siguiendo una nueva ruta señalizada que ofrece atractivos adicionales. Edificios hasta ahora poco conocidos pueden admirarse disfrutando de un ambiente que ha recuperado lo que fue el entorno natural del sitio, su magnífica flora y fauna, en donde destaca una gran diversidad de aves. En pocas palabras, los espacios donde transcurría la vida cotidiana de los palencanos. El hallazgo de numerosos entierros en esta área permite a los arqueólogos suponer la existencia de una gran actividad, la presencia de sociedades campesinas y de diversos estratos sociales que en gran medida explican la monumentalidad de Palenque
y su influencia entre las ciudades del Clásico. Unidades habitacionales, cuya importancia radica en la posibilidad de acercarnos a lo que pudo ser, en un momento dado, el funcionamiento interno del sitio, la práctica cotidiana de sus habitantes, sus formas de vida y, entre otras cosas, el lugar desde donde el hombre interactuó con su medio y nos dejó huellas imborrables de lo que fue su historia. Vemos el corazón de la gran metrópoli. Arribamos al inconfundible espacio sagrado de Palenque. El visitante contará ahora con un nuevo museo, sala de proyecciones y un amplio espacio destinado a los servicios. Además, los especialistas tendrán acceso al centro de estudios que será sede de las mesas de Palenque. Lo que hemos visto hasta aquí es solo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia.